se puede mentir diciendo la verdad. Pues puede parecer que no nos suena algo lógico que diciendo cosas que son verdaderas se esté mintiendo, pero la manera de hacerlo es no diciendo toda la verdad, ocultando una parte de la verdad. Por ejemplo, en una llamada telefónica de un esposo a su esposa, le dice: estoy en la oficina, voy a tener una junta, voy a llegar tarde. Está diciendo tres cosas que son verdad. Está en su oficina, va a tener una junta y va a llegar tarde a su casa. Pero lo que no dice es que la junta no va a ser en su oficina. La junta no es una junta de trabajo. Entonces dijo verdades, pero ocultando estas partes, pues se puede mentir, ¿no? Y algo parecido a esto, con verdades a medias, es como se titula el sermón, verdades a medias, se puede hacer un mal muy grande. Es lo que vamos a ver hoy aquí en este estudio del libro de Jueces que estamos teniendo ya desde hace algunos meses. Pues vamos al capítulo 20 de Jueces y vamos a leer del versículo 1 hasta el 28. Jueces 20, 1 a 28. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron a los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos en Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 por cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que, yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que se ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregar pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel.
Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Salieron entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar. Señor, pues te damos nuevamente muchas gracias por toda tu misericordia, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entenderla, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, para que la recibamos, que venga directamente de ti, que tú seas el que abre nuestra necesidad, nuestro corazón, y que uses esa palabra como tú quieras, para cambiarnos, para despertarnos, para llevarnos más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, ayuda con nuestra incredulidad, con nuestra indiferencia, y que tu palabra sea el alimento que necesita nuestra alma, y que tú nos des de tu espíritu para que sea de provecho. Nosotros no podemos hacer nada, pero todo viene de ti. Pedimos esa gracia de entenderla y que tú la apliques con poder por medio de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Empieza el capítulo con que todos los hijos de Israel se juntaron en un lugar. Pues como hemos llegado aquí, vamos a recordar brevemente. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había entrado para tomar posesión de la tierra prometida, y murió Josué, la persona que los guiaba, y toda la generación de él. Y el pueblo
quedó sin una guía que todos reconocieran. No había rey en Israel en ese tiempo. El pueblo no cumplió con las instrucciones que tenían para establecerse en esa tierra. No expulsaron a los pueblos depravados que ocupaban esa tierra. Su depravación había crecido tanto que por causa de esa depravación era que se les quitaba la tierra a ellos para dárselas a los hijos de Israel. Su rebeldía y maldad los declaraba como enemigos de Dios y de su pueblo. Por esta razón debían ser destruidos. Por eso eran las instrucciones de no dejar nada de ellos. No era crueldad, no era venganza, era justicia. Y era quitar todo aquello que podía corromper al pueblo de Dios y llenarlo de una corrupción que a la larga lo llevara a ser destruido. Como el pueblo no obedeció, muy pronto fueron influidos por la cultura y la religión de los pueblos cananeos. En los 3 últimos capítulos del libro de Jueces vemos cuánto había decaído la moral de Israel. Ya no era la moral absoluta que venía de la obediencia de la ley de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Tenían una moral y un código de conducta personal, influido por la cultura, influido por los pueblos paganos. Cada quien hacía lo que creía que estaba bien. En estos 3 capítulos se nos cuenta de un hombre llamado Micaía que hizo imágenes, construyó un santuario y puso un levita como sacerdote en la región donde él vivía, en el monte de Efraín, lejos del lugar de adoración mandado por Dios. Por otro lado, la tribu de Dan fue expulsada del territorio que se les había dado, que les había tocado en el sorteo, y buscaron un lugar donde establecerse fuera de la voluntad de Dios. Fueron a buscar por su propia cuenta. Pasaron por este lugar donde estaba Micaía y se llevaron las imágenes y se llevaron al sacerdote. Por otro lado, se nos cuenta que otro levita hizo un viaje para recuperar a su concubina, y de regreso a su casa tuvo la necesidad de refugiarse en la ciudad de Gabá, porque ya se había hecho de noche. Esta ciudad pertenecía a la tribu de Benjamín. Hombres malvados lo quisieron violar, y él les entregó a su concubina, y finalmente la concubina murió. Por el territorio de Israel comenzaron a aparecer pedazos del cadáver de la mujer, lo que causó sorpresa, indignación. Y así termina el capítulo 19. Dice el versículo 30 del capítulo 19: y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces empezaron a aparecer estos restos humanos, y lo que ellos hacen es empezar una investigación. Esta es lo que nos narra al principio del capítulo, la investigación. Desde las partes más lejanas salieron los hombres de todas las tribus y se reunieron como si fueran un solo hombre. Aunque eran un solo pueblo, había rivalidades entre ellos y se identificaban más como miembros
de una tribu que como miembros de Israel. Pero se unieron por la repugnancia que les causó lo que había sido hecho por algunos de sus compatriotas dentro del territorio de la tierra prometida que ellos habían recibido. Y se juntaron en esta ciudad, una ciudad llamada Mizpa, que está muy cercana a la ciudad de Gabá. Es una asamblea que se convocó en el nombre de Jehová. Allí estaban los jefes de las tribus y se juntó pues un gran ejército, 400,000 hombres preparados para la guerra. Los de la tribu de Benjamín supieron de esta reunión, pero no fueron, porque pues sabían ellos de qué se trataba, cuál era el motivo de esta reunión. Los del pueblo de Israel están ahí, en una asamblea convocada en el nombre de Jehová, pero no están para escuchar a su Dios, ni siquiera para escuchar a un rey o a un juez, sino para escuchar a un levita que había tenido mucho que ver con el crimen que se cometió. Él tuvo mucho que ver porque él no protegió a su concubina de los hombres malvados en Gabá, sino que él mismo le entregó para él quedar a salvo. Los israelitas sabían que algo muy grave había pasado por el tenebroso mensaje que recibieron por medio de los pedazos de la mujer descuartizada, y querían saber con más detalle qué era lo que había pasado. Y el levita comienza a contar su versión, pero lo hace como pues diciendo verdades a medias. Lo hace de manera que él queda limpio de cualquier responsabilidad, ocultando cualquier maldad de su parte. Resalta el lugar donde ocurrieron los hechos, Gabá de Benjamín. Y él dice que querían matarlo, cuando en realidad querían abusar de él. Y no dice que él entregó a su concubina sin que los alborotadores la pidieran, en vez de protegerla. Dice que la humillaron y murió por eso, pero en realidad ellos la dejaron, ella regresó a la casa y murió afuera, mientras el levita dormía. Con ese relato, ninguno de los que lo oyeron podía pensar que él contribuyó pues en mucho para que su mujer muriera. El levita termina de contar su versión y pide un veredicto a la asamblea. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel con esto que ha pasado? La verdad es que los hombres de Gabá son unos depravados, abiertamente pecadores y muy crueles, malvados, que se juntaron para tener más fuerza y alentarse para el mal. Pero el levita, aunque de una manera muy sutil y encubierta, también es culpable. Aquí está retratada la naturaleza humana. Es una comprobación de la enseñanza del apóstol Pablo en los primeros capítulos de su epístola a los romanos. Pablo dice en el primer capítulo que el mundo pagano, que no ha querido reconocer a Dios, o que lo ha reducido, formándose una imagen de Él, está hundido y perdido en el pecado. En el segundo dice que los que conocen la ley y externamente son personas morales y religiosos, también están perdidos en el pecado.
Más allá de lo que se puede ver, todos son profundamente egoístas y a ninguno le importa Dios o los demás. Pablo lo resume de esta manera, en Romanos 3, versículos 10 a 12. Dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que pasó en Gaba ocurrió en el pueblo de Dios. Nuestros antepasados espiritualmente hablando, en cierta manera refleja cómo somos. Muy probablemente nunca hemos hecho algo semejante a lo que hicieron los hombres de Gaba, pero podemos tener secretos sepultados en lo profundo del olvido que se parecen en algo. O podemos no haber hecho nada ni remotamente parecido como lo hizo el levita, pero no hemos evitado el mal, lo hemos permitido para no tener problemas nosotros. Lo que es innegable es que todos presentamos una versión de los hechos de manera que sea favorable a nosotros. Contamos las cosas a los demás, o incluso nos las contamos a nosotros mismos, de manera que no señalan la parte de responsabilidad que tenemos nosotros. Siempre encontramos la manera de justificarnos, y resulta que siempre nosotros somos inocentes y los demás son culpables. Además, como se nos muestra en el libro de Jueces, todos nos dejamos influir y hacemos nuestra la moral y las costumbres de nuestra cultura en vez de ser moldeados por el Señor, lo mismo que hacía el pueblo de Israel. No hay justo ni aun uno, no lo hay ahora, ni lo hubo antes, porque vivimos como si no hubiera rey. Necesitamos un rey, pero no un rey terrenal, no un gobernante igual que nosotros. Necesitamos un rey que nos gobierne, que nos salve y que nos cambie. No podemos apreciar y anhelar el Evangelio, las buenas noticias que tenemos en Cristo, si primero no entendemos que somos más malvados de lo que pensamos, que estamos esclavizados por nuestras pasiones y engañados por nuestro perverso corazón que nos dice que estamos bien. Si no entendemos que necesitamos desesperadamente ser rescatados, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. El pueblo unido oyó el relato del levita y se indignaron. Ninguno regresaría a su casa, sino que irían a Gabá para hacer justicia. Se comprometieron a organizar un ejército y un grupo que abasteciera con alimentos y todo lo que se necesitara para ir a destruir a esta ciudad, que era de sus hermanos, de los suyos. No dieron a Gabá la oportunidad de defenderse, no investigaron el relato de levita,
Por ejemplo, no le preguntaron a él cómo pudo escapar mientras su mujer era asesinada. Como un solo hombre, decidieron castigar a Agag. ¿Por qué está esta historia aquí en el libro de Jueces? Samuel, el autor del libro, lo escribió después de que pasó la época de los jueces, y pudiéramos pensar que su objetivo es señalar y defender la monarquía, sobre todo la del rey David, al decir tantas veces que no había en ese tiempo rey en Israel, como queriendo decir que si hubiera habido un rey no hubieran pasado estas cosas, que el rey era la solución que necesitaban para vivir correctamente. Pero sabemos que ni David ni Salomón era lo que necesitaba el pueblo. Lo último que se nos cuenta del gobierno de David fue cuando pecó al censar al pueblo. Lo último que se nos dice del rey Salomón fue su idolatría. Los jueces y los reyes solo señalan al verdadero juez y al verdadero rey que salva eternamente a su pueblo. Señala a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para los lectores originales y cuál para nosotros? Los lectores de la antigüedad debían ver claramente las consecuencias de rechazar el gobierno de Dios como su rey y desobedecer sus instrucciones. Lo que es para ellos también nos toca a nosotros. Cuando el pueblo vio el horrible crimen de los de Gaba, se indignó, quiso quitar el mal y la infamia del medio de Israel, lo que es correcto, pero no investigaron bien lo que es incorrecto. Cuando nos enteramos nosotros de un crimen especialmente atroz, nos sentimos indignados, pero al mismo tiempo, en el fondo, nos sentimos complacidos. Se nos quita un peso de encima. Vemos a alguien verdaderamente malvado y nos sentimos aliviados por no ser nosotros tan malvados como ellos. Así relativamente somos buenos y eso nos da tranquilidad. Recientemente, un candidato a la presidencia de otro país dijo que los mexicanos eran violadores, narcotraficantes y asesinos, y que iban a su país a hacer estas cosas. En algunos casos es verdad, pero él también dijo que él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera con las mujeres debido a su riqueza y a que él era una celebridad. La gran maldad de otros, de esos a los que acusó, de los mexicanos, hacía su propia maldad insignificante y tolerable. Él estaba usando verdades a medias para engañarse incluso a él mismo y quedar como una persona digna, una persona respetable. Lo que Samuel está señalando es que todo el pueblo de Israel vio la maldad de los de la ciudad de Gaba y se indignaron con razón. Pero no siguieron investigando, porque al enfocarse en la maldad de esos pocos, la maldad de ellos se minimizaba. Todas las tribus habían fallado, todas las tribus habían dejado a Jehová y seguían
ídolos de una o de otra manera. Los vemos en la tribu de Dan yendo a buscar un territorio donde no le correspondía. La tribu de Efraín y las imágenes que hizo Micaía. La tribu de Judá permitiendo ciudades cananeas en medio de ellos, como Jebús, y permitiendo la inmoralidad con el concubinato. Los levitas vagando por todo el territorio sin saber qué hacer. Todas las tribus estaban mal. Ninguna obedecía a Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que nos enseña a nosotros es que los grandes crímenes y la inmoralidad de la sociedad en la que vivimos no son motivo de consuelo, ni de que nos sintamos buenos porque no hemos hecho tales cosas, pero al contrario, nos deben hacer ver a lo que podemos llegar y de lo que somos capaces si dejamos a Dios. Los pecados de los demás sí debemos tratar de eliminarlos y evitarlos, pero nunca deben hacer que quitemos nuestros ojos de nuestro propio pecado. El día que veas el pecado de los demás y te olvides de los tuyos, no tienes esperanza. El pecado de los demás debe hacernos temer y mirar hacia nosotros. No podemos excusar nuestros pecados porque alguien hace cosas tremendamente malas. No podemos creer una verdad a medias. El pecado de los demás nos debe llevar a examinarnos. El pecado mora en nosotros y tenemos una lucha constante contra él. Nadie ha llegado a la meta mientras viva. Vamos a Filipenses 3, versículos 12 a 14. Vivimos en una lucha constante contra el pecado. No hemos llegado a la meta, no vamos a llegar, pero debemos seguir avanzando cada día, buscando la victoria, buscando la santidad con temor y temblor. Dice Pablo aquí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú piensas que no has hecho algo grave, no has visto tu pecado como Dios lo ve. Seguramente hay quienes han hecho cosas peores, pero eso no te va a librar a ti de la condenación. Una sola mentira, un solo mal pensamiento, una sola desobediencia a los padres, una sola pequeña codicia, son pecados que son cometidos contra Dios, y seguramente has hecho mucho más que eso. Arrepiéntete. Has ofendido al Dios Santo. Arrepiéntete y ven a Cristo confiando en Él, el único que puede salvarte. Los de Israel, antes de atacar a la ciudad de Gaba, enviaron mensajeros
por todo el territorio de Benjamín, pidiéndoles que entreguen a los hombres perversos de Gaba para que los maten y así quitar el mal de Israel. Esto estaba de acuerdo con la ley, pero solo en parte. El pueblo de Israel debía destruir la maldad de una ciudad que se hubiera vuelto idólatra, pero antes debían investigar a fondo y solo entonces destruirla. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 12 a 16. Dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como un holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Eso era lo que tenían que hacer en una ciudad idólatra, y después de haber investigado con diligencia, mandaron estos mensajeros, y los de Benjamín no quisieron hacerles caso. Por el contrario, se juntaron en Gaba con un ejército de 26,000 hombres, un grupo de ellos, hombres especialmente hábiles para la guerra, para enfrentar a esos 400,000 que venían contra ellos. Los hombres de Gaba eran culpables. El comportamiento del levita no hacía menor su culpa. Una solución de justicia era entregar a aquellos hombres para que enfrentaran a la justicia. Pero los de Benjamín toman partido incondicional con los que son de su tribu. Ellos no estaban buscando la justicia. Toman la actitud de favorecer a los suyos, aunque sean culpables. Y esto es algo común entre nosotros. Nos ponemos a favor de nuestra familia o de nuestro país, tengan o no la justicia y la razón de su parte. Los vemos como si fuéramos nosotros. No queremos reconocer que ellos tienen al menos parte de la culpa, y no estamos dispuestos a que ellos reciban el castigo que merecen. A veces hay un pleito entre hijos de diferentes familias, y el padre se pone de parte de su hijo y lo protege incondicionalmente. Pierde la oportunidad de enfrentar a su hijo con su pecado. Por lo menos tiene alguna responsabilidad, pero para él el otro es culpable, el suyo es inocente, y solo se defendió, solo hizo lo que tenía que hacer, y no corrige la parte que le toca. Que el otro es culpable, sí, pero él también debe tener una parte, y el padre pierde esta oportunidad de educar bíblicamente a su hijo. Está mal nuestra actitud cuando queremos
justicia y castigo para los demás, pero justificamos a los nuestros. Hay muchos creyentes que no están dispuestos a admitir su pecado, a reconocer que han pecado y confesarlo al Señor, sino que arguyen, alegan, discuten, presentan toda clase de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina antes de confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Los de Benjamín no estaban dispuestos a permitir que alguien que no fuera de ellos castigara a uno de ellos, y tampoco ellos los castigarían. Al contrario, aunque eran claramente culpables, los defenderían. Al permitir que un crimen quedara impune y al proteger a los criminales, ellos mismos se hacían culpables. No podemos estar de acuerdo con los malvados. Vamos a Romanos capítulo 1 versículo 32, donde Pablo acusa a los que defienden, a los que hacen las cosas malas, y dice que son iguales que ellos. Dice Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que hace el padre que pasa por alto el pecado de su hijo y lo defiende incondicionalmente. Se complace con la maldad que él practicó. El pecado crece y se complica. Tiene consecuencias que la mayoría de las veces no se pueden predecir. La cobardía y la crueldad del levita por un lado, y la lujuria de algunos depravados, a la que se suma la falta de sinceridad del levita y el orgullo de la tribu de Benjamín. Estas verdades a medias que dijo han llevado al pueblo a la guerra civil. Y todo empezó por el abandono de Jehová con las imágenes, con el falso templo y el falso sacerdote de Micaía, y luego de ahí vino la decadencia moral que vemos en todo el pueblo. Después de haber enviado a los mensajeros, van a hacer la consulta, hacen una consulta a Dios. Los israelitas fueron a consultar a Dios y le preguntaron: ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? En el primer versículo del libro, en Jueces 1:1, también está esta pregunta, pero ahí la pregunta fue: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? En las dos ocasiones la respuesta de Dios fue la misma: Judá. Pero hay una gran diferencia. Ahora no van a luchar contra los enemigos de Dios, van a luchar contra el pueblo de Dios. Entre estas dos preguntas han pasado unos pocos años, quizá menos de 20. Y lo que debemos notar es que el haber desobedecido la orden de conquistar a Canaán y exterminar y expulsar a los pueblos cananeos los ha llevado poco a poco a ser influenciados por esos pueblos y alejarse de Dios. Esto es lo que nos ha traído a la guerra civil, en donde los muertos serán sus hermanos. Los israelitas se dirigieron a atacar la ciudad de Gaba, y de esta ciudad salieron los soldados de Benjamín y mataron a 22,000 del ejército que los atacaba. Al día siguiente se repitió el ataque y también se repitió la victoria
de Benjamín, que ahora mataron a 18,000 hombres. Antes de las dos batallas, consultaron a Dios y recibieron la respuesta de quién debía atacar primero y si debía pelear otra vez. Las dos veces fueron derrotados. Ellos estaban seguros de que la guerra era justa y habían decidido atacar. No le preguntaron a Dios si debían luchar o no, sino quién debía subir primero. La segunda vez tampoco le preguntaron sobre cuál es la voluntad de Dios. Ellos ya habían decidido, ellos acordaron lo que era lo correcto, lo que buscaban era una confirmación. Por eso la respuesta no era una garantía. En cierto modo Dios les dice: si quieren vayan, pero yo no iré con ustedes. Ellos confiaron en lo grande de su ejército y en la bondad de su causa, pero no confiaron en el Señor. Después de la segunda derrota, dice nuestro pasaje que todos fueron a la casa de Dios. Dice, subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo. Lo que nos dice que las primeras dos veces pues subió nada más algunos cuantos a consultar. Los 2 días de derrota humillaron a Israel. El pueblo necesitaba ser humillado y con las derrotas se humillaron a sí mismos. Debían entender que el horroroso crimen en Gaba no era solamente el resultado del pecado de algunos hombres, de una ciudad o de una tribu. Toda la nación había fallado, todos habían pecado, todos debían humillarse, aunque el pecado se hubiera manifestado de esa forma terrible solo en la tribu de Benjamín. Israel tenía que ver que toda la nación tenía un problema de pecado. Después de la primera derrota, Israel se lamentó y lloró. Y solo después del segundo fracaso, ellos mostraron arrepentimiento al ayunar y a presentar los sacrificios necesarios para el perdón de pecados. Los lamentos y los llantos no son suficientes si no vienen acompañados de un verdadero arrepentimiento y la conciencia de la necesidad de limpiar esos pecados, la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Los holocaustos se quemaban totalmente como una ofrenda para Jehová. Era la forma que Dios había establecido para poderse acercar a Él. Así como nos acercamos a Dios por medio del sacrificio hecho por Jesús, el Cordero que quita el pecado. En esa ocasión los holocaustos se ofrecieron como una expiación por los pecados del pueblo, lo que sin duda apunta al sacrificio de la cruz. Dice en el libro de Levítico 1:4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Con estos sacrificios estaban en paz con Dios. Quería decir que confesaban su pecado, que se estaban arrepintiendo. Se presentaron todos juntos, lloraron, se sentaron, estuvieron humillados y en presencia de Jehová. Ayunaron toda la noche, ofrecieron sacrificios. Los sacrificios debían ser presentados por medio de un sacerdote. Y ahí estaba el sacerdote Anés.
el nieto de Aarón, ministrando en la casa de Dios, ahí en donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Por medio del mediador, el sumo sacerdote, preguntaron humildemente cuál era la voluntad de Dios, si debían pelear o no. ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Ahora ya no es lo que ellos quisieron, no es lo que ellos ya habían decidido. Está la posibilidad de desistir, de ya no ir, si esa era la voluntad del Señor. Contra los cananeos había un mandato claro del Señor para destruirlos. Por lo que la pregunta, ¿quién subirá primero?, es una pregunta apropiada. No había un mandato para ir a pelear contra la tribu de Benjamín, pero ellos habían decidido, ellos habían pensado que esa tenía que ser la voluntad de Dios, que debían atacar, y por eso en sus preguntas primeras no buscaron la voluntad de Dios, sino la manera de cumplir la suya, justificando que esa era la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que podemos creer que la voluntad de Dios tiene que ser lo que nosotros pensamos, y podemos estar equivocados. Eso lo podemos evitar escudriñando la palabra para ver si es un mandato claro o es algo que nosotros pensamos que es lo que tenemos que hacer, que es lo que se debe de hacer. Mientras usemos nuestro criterio y no la palabra de Dios, donde está su voluntad revelada que tenemos, en realidad no estamos obedeciendo. Estamos haciendo lo que hacían los israelitas en ese tiempo. Cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que era recto a sus ojos. La última vez los israelitas pudieron conocer la voluntad de Dios porque consultaron por medio de Finés, el sacerdote verdadero, uno que sí puede ser intermediario, no como el sacerdote falso de Micaía, porque él creía que era lo correcto. Él pensó que un sacerdote de la tribu de Leví era lo que debía ser. Finés podía presentar sacrificios y consultar por el pueblo. Era un sacerdote verdadero, pero era un sacerdote temporal. Era nieto de Aarón, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Lo que nos dice que esos sacerdotes eran sacerdotes temporales, venían uno tras otro, pero esos sacerdotes apuntan a Cristo. El sacerdote falso no puede hacer nada. Él solo busca su conveniencia, busca dinero y comodidad, o ser importante. Nuestro sacerdote eterno presentó un solo sacrificio, que por ser perfecto no necesita repetirse. Se presentó él mismo, se ofreció como sacrificio en nuestro lugar, logrando lo que ningún sacerdote ni ningún sacrificio puede hacer: el perdón de nuestros pecados. Y como Salvador nos reprende, y lo más importante, nos hace ver nuestro pecado. Tenemos que ver y reconocer nuestro pecado. Y los Salmos dice: líbrame de los que me son ocultos. Cristo nos muestra nuestro pecado y nos corrige
para alejarnos de nuestras iniquidades. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la uses, Señor, que tu palabra sea el espejo que nos veamos y podamos ver nuestro pecado, que no vivamos con esa verdad a medias, pensando que somos dignos, que somos buenos, porque otros hacen cosas muy malas, porque veamos la maldad del mundo, que no nos comparemos. En eso está el error. Con lo único que nos debemos comparar es con la palabra. Y ahí vemos claramente nuestro pecado, nuestra culpabilidad, nuestra necesidad. Y entonces obra para despertarnos, para llevarnos al arrepentimiento, para darnos la fe que necesitamos. Ayúdanos, Padre. Obra en nosotros, muéstranos nuestro pecado. Que sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén.